poquito más. Vamos, no te canses de adorarle en esta tarde. Comienza a levantar tu voz en adoración. Más allá de una canción aprendida, de una letra sabida, la mejor adoración que podemos darle es la que nace de un corazón agradecido. Es la que nace de un corazón completamente rendido a Él. Por eso en esta tarde comienza a adorarle con tus palabras de manera espontánea. Comienza a llenar este lugar de una adoración espontánea que llena su trono con un perfume que comienza a subir cuando sus hijos le adoran, cuando sus hijos le exaltan. Por eso en esta tarde sabemos que Él visita y Él habita en el lugar donde es adorado. Por eso creemos que en este sexto día Dios está en este lugar, Dios está en esta casa y Dios va a manifestar su poder una vez más. Dios va a manifestar su poder una vez más. Yo no sé cuántos lo creen en esta tarde, pero Dios va a manifestar una vez más su poder sobrenatural sobre tu vida, sobre mi vida y sobre aquel que lo cree, lo declara, aquel que cree, lo abraza, aquel que lo cree, lo recibe en esta tarde. Por eso alábale y ofrenda de aplauso, dale una ofrenda de aplauso al Rey que vive. Aleluya, adórale, adórale, adórale. Oh, adórale, adórale con tus manos, adórale con tu voz, adórale con todo tu ser, adórale con tu mente, adórale con tu cuerpo. Oh, aleluya, Padre, te adoramos. A ti te damos toda la adoración en esta tarde. A ti atribuimos la gloria. A ti te damos toda la honra, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Puedes tomar tu lugar. Estamos en este sexto día avanzando en esta hermosa fiesta del Señor. Amén. Hanukkah, la fiesta de las luces. Aleluya. Seguimos avanzando en este sexto día. 6 días donde Dios nos ha hablado. 5 días y este sexto también Dios nos va a hablar. Por eso ten los oídos atentos y el corazón abierto a lo que el Espíritu Santo en esta noche nos va a hablar y nos va a ministrar. Yo sé que hace calor. Yo sé que el ambiente quizás está pesado en lo natural. Pero donde hay adoración, donde hay corazones atentos, a eso no le importa. No le importa lo que pueda estar sucediendo afuera. No se desconectan, no se distraen, sino que están atentos para recibir la palabra del Señor. Por eso en esta tarde, ten los oídos abiertos para recibir la palabra de Dios, pero también para obedecerla. A ver cuántos recuerdan lo que el Señor nos ha ministrado. ¿Qué teníamos que hacer? No, antes de la cadena, el Señor nos dijo, teníamos que hacer algo con la palabra. Ahí está, ahí se le prendió la luz a alguien. Tenemos que ser pollo. Palabra oída y obedecida. Tenemos que tener palabra oída y palabra obedecida. Porque estamos en una cadena donde Dios nos ha dado el lema de que es el Dios que hace milagros. Y Dios va a hacer milagros cuando oímos su palabra, pero también cuando obedecemos. Así que tenga expectativa en esta noche de que Dios va a hacer milagros una vez más. Por eso vamos a ministrar este tema, hermoso tema que me ha el Señor asignado para ministrar en este sexto día de Hanukkah. Y el tema es la sustentación sobrenatural. Diga conmigo, sustentación sobrenatural.
Dígalo una vez más con fe, sustentación sobrenatural. Aleluya. ¿Qué es la sustentación sobrenatural? Y es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Sustentar significa, viene de esta palabra sustentación, viene de sustentar, que significa mantener, nutrir, proveer, sostener, apoyar, defender y dar vigor. Por eso en esta noche, yo no sé cuántos van a recibir ese sustento de parte del Señor. El Señor en esta noche nos va a dar lo que estamos necesitando. Dios nos va a nutrir. El Señor en esta noche te quiere proveer. El Señor en esta noche te quiere sostener. En esta noche el Señor quiere darte de su apoyo. Te quiere defender y sobre todo te quiere dar vigor. Aleluya. Por eso te invito a que abras en esta noche Isaías capítulo 40, verso 29. Porque esta es la base y el texto principal que Dios me ha dado para poder compartirles a través de este tema. Aleluya. Yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer en esta noche. Aleluya. Lea conmigo en esta noche, por favor. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Una vez más, dígalo con toda su fe. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? En esta noche el Padre quiere renovarte las fuerzas. En esta noche el Señor quiere multiplicarte las fuerzas aunque no tengas ninguna. Por eso en esta noche ten los oídos atentos a lo que Dios va a hablar. Este es el profeta Isaías dando un mensaje de parte del Señor al pueblo de Israel. ¿Y en qué contexto el profeta Isaías da esta palabra y este mensaje de parte del Señor? Nos habla el capítulo 40. Dice que Israel estaba cautivo en Babilonia. Israel estaba cautivo en Babilonia y pensaba que Dios se había olvidado y que esa situación no iba a cambiar, que esa cautividad ya no iba a cambiar. Pero Dios levanta al profeta Isaías. Dios levanta al profeta Isaías con un mensaje de consolación y de esperanza, diciéndole al pueblo que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios no se había olvidado de su pueblo. Por eso Dios le dio este mensaje al profeta para que levante su voz fuertemente. Y el Señor le dijo al profeta: levanta fuertemente tu voz y anuncia, levántala y no temas, diles a la ciudad de Judá: ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro, porque Dios en medio de nuestras situaciones Él está presente. Aleluya. Dios no se olvida de sus hijos ni de su pueblo. Israel pensaba que Dios se había olvidado, que Dios se había olvidado de ellos, pero se olvidaban de que había una profecía de que tenían que pasar 70 años de la cautividad para luego volver una vez más al territorio de Israel. Y había una esperanza que tenía que volver a surgir. Tenía que volver a surgir ahí las fuerzas nuevas, porque ellos parecían que estaban sin fuerzas. Por eso Dios le dio a este profeta Isaías para que comience a anunciar este mensaje del Señor. Dice que este profeta comenzó a anunciar la grandeza y la majestad de Dios, porque el pueblo pensaba que se había olvidado de ellos, pero el Dios le dio este mensaje para que ellos supieran que Dios no se había olvidado de ellos. Por eso el profeta anuncia de parte del Señor y en un momento dice esto: Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. El Dios eterno es aquel que nos fortalece. Ese es el Dios eterno. Aleluya. Y este es un llamado que Dios hizo a su pueblo para que volviera a reconocer a su Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche también. Pues un llamado para que vuelvas a reconocer que Dios es la fuente de la provisión. Que Dios es la fuente de la provisión, de la fuerza que tú estás necesitando. Porque todos, cada uno de nosotros experimentamos temporadas de cansancio. Muchas veces comenzamos y vienen a nuestras vidas situaciones que vienen para quitarnos las fuerzas. Situaciones, momentos y temporadas, quizás situaciones inesperadas que vienen y nos quitan las fuerzas. Pero Dios nos da la promesa de que Él da esfuerzo a aquel que está cansado. Por eso aquel que reconoce a Dios como la fuente de la provisión, de la fuerza que necesitamos, es aquel que las va a recibir. Aleluya. Por eso este es un llamado a que reconozcas que no puedes hacer todo en tus fuerzas. Es un llamado para que se rompa de nosotros la autosuficiencia. Es un llamado para que volvamos otra vez a la fuente eterna, a la fuente de aquel que tiene las fuerzas inagotables. Porque nuestras fuerzas humanas son limitadas. Nuestras fuerzas humanas en un momento se van a acabar. Pero las fuerzas que vienen del cielo no se acaban porque vienen de Dios que es eterno. Aleluya. Aleluya. Por eso este es un llamado que Dios le hizo para reconocer a Dios como la fuente de provisión de la fuerza que necesitamos. El verso 28 anterior al que leímos, el Señor declara a través del profeta lo siguiente. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no desfallece. Por eso las fuerzas que provienen de Él no son limitadas como las fuerzas humanas, sino que esas fuerzas son eternas. Por eso Él dijo que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Aleluya. Pero estas fuerzas que vienen del cielo no vienen para cualquiera. ¿Sabe para quién viene? Para aquel que reconoce su condición. Porque hay gente que aún estando cansada, elige fingir. Hay gente que aún estando en esta condición de necesidad de Dios, de que necesitan estas nuevas fuerzas, ellos deciden fingir y hacer como si no pasara nada. Seguir con sus propias fuerzas hasta donde le dé, hasta donde le da el combustible. Por eso este es un llamado también a reconocer nuestra condición, porque estas fuerzas que vienen de parte de Dios no se le da a cualquiera, sino que reconoce que necesita estas fuerzas. Aquel que rinde su voluntad a Dios y dice: Señor, estoy cansado, pero vengo a la fuente eterna, que me puede dar las fuerzas eternas. En mi fuerza he llegado hasta acá, pero con tu fuerza voy a llegar a tener mi victoria. Voy a llegar a tener mi victoria. Voy a llegar a la meta. Aleluya. Por eso, iglesia, hay gente que aparece y la apariencia
hace que las fuerzas de Dios no puedan venir sobre tu vida. La apariencia, el aparentar que todo está bien. Y hoy en día, con la época y la era de las redes sociales, ¿verdad? El Facebook, el Instagram, el demostrar que todo siempre está bien. El demostrar que siempre todo está bien, que todo está pulgar para arriba, que todo está ahí con el corazoncito, que todo está bien, ¿verdad? Porque nadie sube una foto fea a Facebook o a Instagram. Nadie sube una foto ahí, cansado ahí, todo tirado, no. Ahí siempre uno muestra la mejor foto, sonriendo en su mejor momento, en la mejor temporada, ¿verdad? Aunque así no lo sea. Y muchas veces así estamos en la iglesia. Muchas veces estamos así en la iglesia, demostrando lo que no estamos viviendo. Demostrando una temporada a la cual todavía ni siquiera accesamos. Demostrando que tenemos fuerzas nuevas ahí, que estamos con todas las pilas, pero por dentro estamos terriblemente cansados y agotados. Queriendo tirar la toalla, queriendo dejar todo, viniendo ahí quizás con lo último, pero aquel que reconoce su condición delante del Señor. Aquel que reconoce su condición, y el Señor en el día de ayer nos decía que importante es reconocer, porque le da acceso al que el poder de Dios se manifieste sobre su vida. Y en esta noche aquel que reconoce que está cansado, que ya no puede más en su fuerza, le va a dar acceso a que las fuerzas del cielo vengan sobre su vida. Aleluya. Y cuando yo, iglesia, preparaba esta palabra, el Señor traía una historia a mi corazón de alguien que tuvo que pasar por esta temporada de cansancio, una temporada inesperada que le quitó las fuerzas, una temporada de que una noticia y algo que le aconteció que fue totalmente inesperado, le sacó la fuerza totalmente. Y no era tan solamente una persona, sino todo un ejército. Por eso quiero que me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Vamos a leer bastantes versículos en esta noche para adentrarnos bien a la historia. Se trata de la historia de David estando en Ziklag. David estando en Ziklag. Tenemos en pantalla, dice, lea conmigo por favor. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y había asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3, y aquí es cuando David y su ejército se cuentan con todo este panorama. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué sorprendente esto que nos habla y nos relata la Biblia. Dice que David estaba volviendo a su hogar. Usted imagínese que sale de su trabajo, ¿verdad? Quizá no tarda 3 días en llegar, ¿verdad? A su casa, pero en el tiempo que tarda en llegar uno cansado, ¿verdad? Quizás como este día con calor, que tiene que esperar el colectivo, a estar en el auto, ¿verdad? Y llega ahí cansado, con ganas de estar en casa, qué ganas de estar con su familia, con sus hijos, ¿verdad? De estar ahí en ese lugar, en el hogar, ¿verdad? Amén, qué bueno a aquellos que les gusta estar en su hogar.
Y se encontró con este panorama. Mire, David dice que después de camino de 3 días, dice que llegó a Ziklag, el lugar donde estaba habitando. Y se encontró con un panorama totalmente desalentador. Se encontró con un panorama y una noticia totalmente terrible, que era que los amalecitas habían invadido esa ciudad. Habían prendido fuego toda la ciudad y se habían llevado cautivo a todos. No quedó nadie. Ni la suegra le dejaron. Se los llevaron a todos. Y dice que David y sus hombres, al ver todo este panorama, fue la reacción, yo creo que cualquiera de nosotros tendría. Una reacción humana ante las situaciones inesperadas de la vida, ¿verdad? Dice que alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por estos tiempos. El libro de Eclesiastés nos habla de 28 tiempos proféticos que todos tenemos que pasar. Y uno de esos tiempos es tiempo de llorar. Y muchas veces nos vamos a quedar hasta aún sin fuerzas para llorar. No sé si usted ha pasado esas situaciones que nos han quitado la fuerza, ni siquiera teníamos fuerzas para llorar. Muchas veces hemos tenido que atravesar esos Ziklag. Muchas veces hemos tenido que atravesar esas noticias inesperadas, esos diagnósticos médicos inesperados, esas crisis que vinieron de repente, esas situaciones inesperadas que golpearon nuestras vidas. ¿Para qué? Para venir a cansarnos, a quitarnos las fuerzas. Pero dice que aquí David hizo algo totalmente fuera de lo común. Y es en el versículo 6 donde está la clave que David pudo sobreponerse a esto. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Miren, todo el pueblo le estaba echando la culpa al líder, ¿verdad? Entre comillas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Que cuando todo va mal, siempre ¿a quién se le echa la culpa? Es mera coincidencia, ¿verdad? Pero dice, mire que aquí el pueblo estaba totalmente en amargura de alma. Hay situaciones que vienen para amargarnos el alma. No solamente para quitarnos las fuerzas físicas, sino las fuerzas en el alma. Por eso, iglesia, lo importante que David hizo en este momento, dice que aunque se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, dice, miren en la última parte de este verso, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Las situaciones van a ser inevitables que vengan, pero como reaccionemos van a ser el resultado que nosotros tengamos. Si nosotros reaccionamos en nuestras propias fuerzas, tan solamente vamos a llorar y nos vamos a quedar sin fuerza. Nos vamos a secar, nos vamos a quedar sin lágrimas. Vamos a llorar y ahí deshojar la margarita. Pero nada va a cambiar llorando, nada va a cambiar lamentándose. Es necesario ahí hacer como David hizo. Dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. David reconocía en quién tenía que buscar las fuerzas. Cuando las fuerzas le faltaron a David para llorar, cuando a David le faltaron las fuerzas quizás para seguir, él recordó seguramente en su mente ahí que el Dios
Ese mismo Dios que lo había librado del gigante, que lo había librado de la mano del rey Saúl. Ese mismo Dios estaba en ese momento, pues Dios no nos deja solo en nuestros peores momentos. Él es un Dios presente, Él es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días, en toda temporada, en los momentos buenos, en los momentos malos. Dios ha prometido estar con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y ahí David encontró la fortaleza. Ahí encontró la fortaleza en el Señor su Dios. David encontró las fuerzas que no tenía en el Señor. A pesar de, siempre van a estar esos David que saben que cuando las fuerzas humanas se acaban, es el momento donde las fuerzas sobrenaturales de Dios van a comenzar a operar dentro de ti. Y esas fuerzas te hacen tomar buenas decisiones. Porque mire lo que hizo aquí en el versículo 7. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Verso 8, y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y cierto librarás a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dos cosas aquí para destacar de David. Después de fortalecerse en el Señor, de encontrar nuevas fuerzas en Él, David acudió a la persona correcta. No fue a cualquiera. No fue a aquel que le quería apedrear. No fue con aquel que estaba angustiado para a ver quién lloraba más. No, él fue al sacerdote. Él fue a la cabeza, aquel que tenía la presencia de Dios. Por eso, iglesia, aquellos que están sin fuerzas y necesitan la fortaleza de Dios, si no pueden por ustedes mismos, ¿a quién tienen que ir? Santo. ¿A quién tienen que ir? Si usted no puede en sus propias fuerzas, si usted reconoce que está cansado, usted no puede ahí ni siquiera buscar de Dios, ¿a quién tiene que acudir? Al Señor, sí, también, pero Dios puso cabeza, Dios puso padres de fe, Dios puso mentores, Dios puso líderes. Iglesia, deje de ser autosuficiente y decir, Dios y yo solamente. Porque hay personas que cargan la presencia de Dios y muchas veces las situaciones no nos dejan oír a Dios. Por eso es necesario, tenemos que acudir, buscar el consejo, buscar la voz de Dios intencionalmente. Porque Dios nos va a dar la estrategia para que podamos cambiar toda situación. Dios nos va a dar la estrategia para que toda situación se revierta. Lo que parecía irreversible para David fue reversible porque él buscó la voz de Dios en el sacerdote. Dice que David consultó al Señor y le dijo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios, que no nos deja solo en esos momentos. Hay respuestas de Dios, hay estrategias de Dios, dan la victoria segura. Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Por eso en el verso 9 dice lo siguiente, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor. David no se quedó tan solamente con lo que Dios le dijo, sino que él accionó, él obedeció a lo que Dios le dijo, fue tras la directiva de Dios
Y es necesario, iglesia, que no nos quedemos tan solamente con el consejo, sino que lo apliquemos, que nos levantemos a obedecer. El Señor nos decía en esta semana que tenemos que obedecer. Si queremos que la luz de Cristo y ser lumbrera para otros, teníamos que obedecer. Si queremos ver los milagros de parte de Dios, tenemos que obedecer a sus directivas. Por eso dice el verso 9, que partió David con él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Llegó hasta cierto punto y algunos se quedaron en el camino. Pero ¿quiénes se quedan en el camino? Aquellos que no se fortalecen en el Señor. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios pero en sus fuerzas. Aquellos que quieren obedecer a Dios en sus fuerzas, pero las fuerzas humanas son fuerzas limitadas. Ahí no nos va a dar la nafta. No nos va a dar la nafta. Necesitamos las fuerzas que vienen del cielo para obedecer las directivas. Y dice el verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hay gente que, como le decía, por estar cansada y no fortalecerse en el Señor, se va a quedar. Hay gente que si no se fortalece en el Señor, se va a quedar, va a llegar hasta cierto punto y no le va a dar más la nafta. Pero no es el destino que Dios tiene para ti. No es el destino que Dios tiene para mí. Por eso la palabra que Dios hoy está trayendo es para que ya dejes de hacer las cosas a tu fuerza. Para que comiences a tener las fuerzas que vienen del cielo, para que puedas seguir adelante, avanzando, como estábamos cantando al principio. Sigue adelante, no temas, porque la victoria está asegurada. No temas, fortalécete en el Señor tu Dios y levántate para obedecerle. Aleluya. Verso 11 dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Verso 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Verso 13 y dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Mire, cuando obedecemos la directiva de Dios, Dios va a hacer cosas inusuales. No fue casualidad que este siervo se quedara ahí en ese camino por 3 días. Y justo ahí David lo iba a encontrar y le iba a decir dónde estaban estos amalecitas que habían ido y se habían ido y habían llevado cautivo a sus mujeres y a sus hijos. No era casualidad, sino una causalidad de parte del Señor.
Por eso cuando obedecemos a Dios y lo hacemos en sus fuerzas, Dios va a proveer y va a poner cada recurso para Dios darnos la victoria, para levantarnos a recuperar aquello que el diablo nos ha querido robar. Aleluya. Verso 16 dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Mire, estos estaban haciendo fiesta, estaban haciendo alarde de lo que habían conseguido, pero no sabían que la hora le había llegado. No sabía que le había llegado la hora, que Dios le había dado la estrategia y le había dado la victoria a David para que recuperara todo lo que aparentemente había perdido. Aunque el enemigo esté festejando, aunque el enemigo ahí te haga burla, aunque el enemigo ahí te esté gozando, no le hagas caso, porque Dios ciertamente, si tú oyes la voz de Dios, Dios te va a dar la victoria segura. Y todo lo que el enemigo te ha querido robar, Dios te lo va a restituir. Como el Señor nos ministraba en el día de anoche, el Señor te vuelve a decir en esta noche: yo te lo voy a restituir. Aleluya. Verso 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y verso 18, esta es la victoria que Dios le dio a David: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Aleluya. Todo lo recuperó David. Y así va a suceder con tu vida. Si tú lo declaras, si tú te fortaleces en el Señor tu Dios, si tú te levantas como David a pelear por lo que el enemigo te ha querido robar, todo tú lo vas a recuperar, porque no lo vas a hacer en tu fuerza, lo vas a hacer en las fuerzas del Señor, en las fuerzas que son eternas. Aleluya. Aleluya. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Yo no sé lo que el diablo te ha robado en este tiempo. Yo no sé lo que el diablo te ha quitado. Pero hay esperanza, hay un mensaje de esperanza para tu vida en esta noche. Porque el mismo Dios que estuvo con David está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con David en esa época y en esa temporada está con nosotros. Está con nosotros para darnos la misma victoria si tenemos la misma actitud que David. Por eso los salmistas declaraban en el Salmo 84, quiero leer esto, versos 5 al 7. Aleluya, porque sucede algo al varón y a la mujer que tienen en el Señor sus fuerzas. Dice, verso 5, 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El Señor en esta noche te dice: bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer que tiene en él, en el Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. El verso 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Aleluya. 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 En esta noche, si tú decides recibir las fuerzas
del Señor, esas fuerzas que vienen del cielo, ese sustento sobrenatural. Porque ese sustento sobrenatural, que va más allá de lo natural, comienza cuando las fuerzas humanas se acaban. Comienza ese sustento sobrenatural cuando las fuerzas humanas se acaban. Cuando el combustible humano se acaba, es ahí donde esas fuerzas comienzan a operar dentro de nosotros. Por eso el Señor en esta noche, aquellos que están teniendo oído para esta palabra, el Señor le está diciendo: vas a ser bienaventurado, vas a ser 3 veces feliz, 3 veces dichoso, porque tus fuerzas están en mí, tus fuerzas están en mí. Por eso vas a ir de poder en poder y vas a verme en Sion. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque Dios nos dice, mire, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ya hablamos del esfuerzo al cansado. Y ahora el Señor nos dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este multiplicar nos habla de un aumento sobrenatural. Nos habla de un aumento de aquello que no estaba o estaba a punto de agotarse. Mire, cuando busqué esta palabra multiplica, me gustó una definición que tiene en el original, que decía dar demasiado. Y esto me trajo a memoria una frase que Dios le dio al apóstol Fabián, y nuestro Padre también lo dice, que nuestro Dios, aunque yo no merezco mucho, Dios no sabe dar poco. Aunque yo no merezco mucho, quizás Dios no sabe dar poco. Por eso, mire, multiplica, Dios aumenta, Dios da demasiada fuerza, Dios da multiplicación, las fuerzas al que aquel que no tiene ninguna. Es algo sobrenatural que sucede, porque no son las matemáticas de la tierra, son las matemáticas del cielo, que aún de lo poco Dios puede hacer mucho, aún de lo que no había nada Dios puede hacer demasiado. Aleluya, aleluya. Por eso, iglesia, dejemos de condicionar a Dios. Dejemos de excusarnos que no tenemos o que tenemos muy poco. El Señor nos decía al comienzo, a los primeros días, que si somos fieles en lo poco, seremos fieles también en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Si con lo que Dios nos da, muchas veces nos quejamos, nos excusamos y no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Y no estoy hablando solamente de dinero, no. Estoy hablando de tiempo, que muchas veces nadie se lo quiere dar. Tiempo, compromiso, dedicación. Que hoy en día muy pocos hay comprometidos, no se lo quieren dar. Pero aquellos que se lo dan a Dios, los recursos, le dan su fuerza, se comprometen. Estos 6 días, muchos se han comprometido, y bendito tú que te has comprometido estos 6 días y no has cortado la cadena. Pero hay muchos que no han entendido lo que Dios nos ha hablado. Hay muchos que no han entendido y por eso se han cansado y han dejado de venir. Y tan solamente quizás vendrán al cierre, pero se han perdido 6 días en lo que Dios quería hacer milagro en sus vidas. Pero bendito tú y bendito yo, porque vamos a ver al Dios de milagro operar en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver al Dios de milagro manifestarse en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Aleluya, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que se esfuerzan. Aleluya. Aleluya. Y si tú has venido en esta noche y todavía aún no has experimentado milagros, tienes que cambiar tu manera de pensar.
Porque muchos tan solamente limitan a Dios y el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Quieren ver el milagro tan solamente en enfermedades, en dolencias, que Dios sí lo hace porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios tiene el poder para hacerlo, sí lo creo. Y muchos quieren ver el milagro de Dios en su billetera. Muchos quieren ver el milagro de Dios en su cuenta de banco. Pero el mayor milagro que Dios nos puede dar es un corazón transformado, una mente renovada y una vida totalmente transformada por su poder. Por eso, iglesia, entiende que el Dios que hace milagros te ha convocado en esta semana para transformar tu corazón, para renovar tu mente, para alumbrar los ojos de tu entendimiento y para que tu vida de una vez por todas cambie. Estos son los milagros que Dios está haciendo. Y Dios sí está haciendo también milagros físicos, milagros financieros, sí, Dios lo está haciendo también. Pero muchos vienen tan solamente con esa expectativa. Por eso algunos se duermen, se aburren, se distraen en las palabras. Si no le agrada la cara, ¿verdad?, del que está delante predicando, se distraen y no reciben lo que Dios quiere hacer. Pero en esta noche nosotros vamos a recibir esas fuerzas, la fuerza del cielo que Dios te quiere dar. Aleluya. Isaías, leyendo el libro de Isaías, porque Dios multiplica las fuerzas que el que no tiene ninguna. Vamos a leer el verso 30 y 31 y ya vamos a ir terminando. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aleluya. Y no está hablando aquí tan solamente de los muchachos y los jóvenes en lo natural, ¿verdad? Porque son los que tienen fuerza, los jóvenes. Aleluya. Santo. ¿Dónde están esos jóvenes con fuerza? Si no le pasamos una almohada ahí y una sábana para que se duerma y renueve la fuerza. Pero Dios trae esta comparativa. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En lo natural, en la juventud es donde uno tiene más fuerza, donde tiene más vigor. Pero también tiene inexperiencia, ¿verdad? Y quiere hacer las cosas como le salen, o a su manera o a su forma. Y muchas veces nos terminamos cansando, flaqueando y cayendo. Pero hay algo que dice el verso 31 que me encanta. Hay algo que dice el verso 31 y que muchas veces cantamos. Muchas veces lo cantamos, lo decimos, pero nos cuesta vivirlo. Nos cuesta vivirlo. Nos cuesta vivirlo. Dice el verso 31, pero hay un pero de parte del Señor. Aunque hay fuerzas humanas que nos limitan, aunque hay fuerzas humanas que llegan hasta cierto punto, hay un pero de parte del cielo. Hay una condición y yo soy de ese selecto grupo. Dice: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Aleluya. Hay un pero que está resonando en el cielo y es para ellos esta palabra. Pero los que esperan en el Señor, yo no sé tú, pero yo decido esperar en el Señor. Decido esperar en el Señor. Aleluya. En esta noche, por eso Dios te dice: rompe con la autosuficiencia. Rompe con la autosuficiencia y deja que la fuerza del cielo comiencen a operar en tu vida. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Puede sentarse, puede tomar su asiento. Tranquilo que todavía no terminó, hay un poquito más. ¿Cuántos quieren más? Como el jugo Tan, quiero más.
Aleluya. ¿O ya se llenó? ¿Se llenó ya? Santo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tenemos que esperar en el Señor. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Esperar en el Señor. Muchos están esperando que yo termine de hablar, ¿verdad? Pero los que esperamos en el Señor, y en esa espera no es una espera pasiva, no. Es una espera que esperamos con confianza, con esperanza, confiando en que nuestro Dios va a cambiar toda situación, que Dios nos va a fortalecer, que aunque hoy pueda estar llorando como estaba cantando hoy, vamos el día de mañana, vamos a reír, vamos a gozar y vamos a dar testimonio del Dios que hace milagros, del Dios que hace milagros, del Dios que hace proezas. Aleluya. Porque el Señor nos dice, levantarán alas como las águilas. Aleluya. Y las águilas sobrevuelan todas las tormentas. Cuando tú esperas en el Señor y recibes esas nuevas fuerzas, aunque vengan las tormentas, las vas a usar para ir más arriba de las tormentas, porque vas a levantar alas como el águila. Ya no vas a ser un pollito, ya no vas a andar en la tierra, ya no vas a ser el avestruz con la cabeza ahí al medio del agujero, no. Vas a ser el águila que sobrevuele las tormentas. Aleluya. Aleluya. Hay fuerzas sobrenaturales. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Prepárate para correr, prepárate para acelerarte, prepárate porque cuando vienen estas nuevas fuerzas, viene un nuevo tiempo de Dios sobre tu vida. El Señor nos dijo en el día de ayer, yo apresuro mi palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros también nos aceleremos, para que nosotros corramos al ritmo de la palabra. Y tiempo que perder, es tiempo de correr, es tiempo de buscar la voluntad de Dios, es tiempo de esperar en Él. Aleluya. Caminaremos y no nos vamos a fatigar. Aleluya. Aleluya, el Señor en esta noche quiere entregarte nueva fuerza sobre tu vida, para que seas como el águila, para que corras y ya no te canses, para que camines y ya no te fatigues en lo espiritual, pero también en tu cuerpo. Por eso declara esta promesa sobre tu vida. Yo no sé cómo has llegado en esta noche, pero comienza a declarar: yo seré del selecto grupo que espera en el Señor. Oh, yo seré del selecto grupo que espera en el Señor, que tendrá nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Shakaya prekenda namaseyeke. En esta noche la fuerza del cielo, la fuerza del cielo, la fuerza del cielo vienen sobre tu vida. ¿Para qué? Para volverte a alguien indetenible, para volverte a alguien que ninguna situación te pueda detener. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y yo decido esperar en el Señor. Aleluya. Vienen esas fuerzas sobrenaturales sobre tu vida, pero es necesario primero que reconozcas tu condición. Es necesario que si tú estás cansado en esta noche, reconozcas, sea el área que sea, físico, mental, espiritual, emocional. Si hay cansancio en tu vida, reconoce de parte del Señor. Si has operado en autosuficiencia, si has operado en tu propia fuerza y te has cansado, dile: Señor, perdóname, pero ahora yo quiero ser de ese
grupo que espera en ti, que decide esperar intencionalmente en ti, que decide fortalecerse en ti, Padre. Yo quiero ser ese varón, esa mujer, bienaventurado que en ti, Señor, tiene su fuerza, porque sé que iré de poder y te veré a ti en Sion. Aleluya. Por eso en esta tarde noche, ponte de pie. Aleluya. 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 Porque hay promesa de parte del Señor. Por eso al cansancio dile adiós. El cansancio dile adiós. Aunque hubieron situaciones que vinieron para cansarnos, agotarnos, Dios te da la fuerza para que te levantes nuevamente. Dios te da las fuerzas para que te levantes nuevamente. A algunos Dios les va a dar nuevas fuerzas para que se levanten a pelear nuevamente. Oh, Vuelve a fortalecer tus manos. Se vuelven a fortalecer las manos cansadas. Se vuelven a fortalecer esas manos cansadas. Esas manos que se habían cansado por operar en sus propias fuerzas humanas limitadas. Pero vienen las fuerzas del cielo. Vienen las fuerzas sobrenaturales sobre tu vida. Vienen esas fuerzas ahora para renovarte. Vienen esas fuerzas para renovarte. Se comienzan a fortalecer las manos cansadas y las rodillas que estaban endebles. Esas rodillas se comienzan a fortalecer para que vuelvas a ser un hombre y una mujer de oración. Un hombre y una mujer de intercesión. Un hombre y una mujer que busca a Dios. Que busca en Dios la fuente de toda fuerza. Aleluya. Por eso ahora comienza a orar, comienza a provocar. Ahora que la fuerza del cielo comience a descender sobre tu vida. Oh, y oramos para que todos aquellos que van a ver este video, reciban esas fuerzas que vienen de parte del Señor. Comienza a declarar las palabras del profeta Isaías sobre tu vida. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Oh, porque tú serás aquellos que esperarás en el Señor y vas a levantar alas como las águilas. Vas a correr, vas a caminar, no te vas a cansar ni te vas a fatigar. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, aleluya.